La vida suele parecer aburrida cuando la rutina aparece todos los días, sin que se pueda evitar sentirla quemando nuestras mentes. Sucedió algo, de repente, que hizo quebrar aquella que me presionaba muchas veces. Iba recorriendo las calles de la ciudad, cuando de repente se me acercaron dos jóvenes de sexo femenino y una niña. Las primeras vestían un traje negro, de cuero, la niña tenía la misma vestimenta con la diferencia de que eran blancas y además, lo que me pareció muy extraño, tenía una capa blanca. Se pararon frente a mí y simplemente me miraban. No sabía qué hacer, desapareció cualquier intento de decir una palabra ya que la situación se estaba poniendo tan rara que comenzaba a asustar. Hasta que de pronto la que parecía mayor rompió el hielo. No te asustes, no te haremos daño. ¿Quiénes son ustedes? Respondí sorprendido por sus palabras. Quizás vieron en mi cara rastros de temor. Eso no importa. Lo que importa eres tú, y por eso nos hemos acercado a ti, dijo con una gran firmeza. No entiendo de qué estás hablando. Quisiera que vayas al grano o me dejes ir. Alegué de una forma algo grosera. Las circunstancias y las palabras de la joven comenzaban a ponerme nervioso. Vemos en tu alma una gran ansia por la aventura. Respóndenos esta pregunta. ¿Quieres cumplir ese sueño de aventura que tienes? En esos días había tenido grandes deseos de tener una aventura, nadar por los ríos, meterme entre los árboles de un bosque. Distintos problemas en mi vida me impedían cumplir este sueño. Pero, ¿cómo sabían de ese sueño? No se lo había dicho a nadie porque sentía que se reirían de mí. Pero ellas lo sabían y pretendían ayudarme a cumplirlo. ¿Cómo ayudarían? Eran las preguntas que surgían en ese instante, mientras miraba alrededor para ver si lograba ver a alguien, pero éramos solo los cuatro. Volví mi mirada hacia ella, mis ojos que se mostraban confusos se clavaron en los suyos. Ok, está bien, acepto su propuesta. No creo que puedan hacer nada y me río de la gente que trata de burlarse de mí. Se lo dije de la manera más irónica que pude tener en toda mi vida. Deberíamos irnos y dejarte con la idea de que solo nos burlamos de vos. Pero cumpliremos con nuestras palabras. Entiendo que tus nervios naturalmente ponen en tu boca palabras que no quieres decir. Es algo propio de ustedes, los de la raza humana. En ese momento, no entendía nada de lo que me decía porque toda mi fuerza de razón se centró en esa última oración, es algo propio de ustedes, los de la raza humana. Mientras trataba de deducirlo, se acercó rápidamente y me inyectó algo en el brazo. Al instante sentí que me estaba yendo de mí, por el mareo que sentía hasta que por fin me desmayé. Desperté sobre un gran cerro, desde el que se podía contemplar un bosque de hojas claras, con un río de aguas cristalinas que lo atravesaba. El cielo estaba celeste, con unas pocas pequeñas nubes blancas que se desparramaban en el esplendor celestial como pequeños lunares. No sé si igual, pero era muy similar a lo que estaba dibujando mi mente algunos días atrás. Estaba emocionado por lo que veía, pero a la vez estaba desconcertado. Eran muchas las preguntas que tenía sin respuesta. ¿Quiénes eran las muchachas que se me habían acercado? ¿Qué era este lugar? ¿Qué sería de mi familia? Un largo momento estuve pensando, no sé cuánto tiempo pues no tenía noción de él, no tenía cómo saberlo. Otra particularidad era que tenía una gran fuerza en mis extremidades. Nunca antes me había sentido tan fuerte. Esto me alegró mucho, pero me hacía dudar si realmente no estaba soñando, aunque todo se veía tan real. Cuando me di cuenta de que sentado allí no respondería a aquellos interrogantes, comencé a buscar el camino que debía seguir si no quería terminar pasando mi vida en un sitio tan hermoso pero solo, por lo que comencé a rodear el cerro y comprendí que debía seguir el camino del río, puesto que del otro lado se notaba la presencia del mar luego de un desierto llano y arenoso.
Lentamente comencé a bajar del cerro adornado con arbustos verdes oscuros que cubrían casi toda su superficie. A pesar de tener una altura considerable, no era difícil descender puesto que no era demasiado empinado. Cuando llegué al suelo llano, se oía cada vez con más nitidez el rugido del río que fluía en dirección hacia el mar y que se encontraba a varios kilómetros luego de una espesa arboleda. La sed que sentía apuró mis pasos entre aquellos frondosos árboles, por un camino sobre el cual cruzaban gruesas raíces que emergían hacia la superficie, haciendo un poco tediosa la travesía. Esta dura caminata iba llegando a su fin, a medida de que el ruido del río se hacía escuchar cada vez más. Ya en las orillas del caudal, donde el agua era cristalina, como salida de una vertiente y corrían lentamente a pesar de la cercanía del mar, el horizonte anunciaba con el ocaso la llegada de la noche. Sacié mi sed con las frescas y dulces aguas. Mi bienestar fue tanto que me quedé dormido, derrotado por el cansancio a pesar de la incertidumbre, por las desconocidas aventuras que me tocarían atravesar más adelante. Con el hermoso cantar de los pájaros, desperté temprano al amanecer. La brisa fresca del río rozaba mi cara haciendo ese amanecer uno de los mejores que estuve hasta ahora en mi vida. Aunque la satisfacción que producía aquel bello paisaje se vio opacada por el hambre que mi estómago sentía. No sabía qué hacer, jamás había cazado y no tenía nada para hacerlo. Recorrí la orilla del río durante toda la mañana hacia el este, ya que para el oeste había una montaña, imposible de treparla sin herramientas especiales menos, parecía interminable. Comprendí entonces que la única opción era cruzando el río nadando. El miedo y la ansiedad azotaban mi ser, jamás había hecho nada parecido, ni conocía realmente la peligrosidad de aquellas aguas. Volví hacia atrás, por donde había comenzado el recorrido por la ribera, ya que en ese lugar, la corriente estaba calma y era menos la distancia que había de un lado a otro. Me zambullí y comencé a nadar con todas mis fuerzas y tranquilidad hacia la otra orilla. Para mi sorpresa, no me resultó tan difícil, aunque me tomó bastante tiempo llegar. Cuando mis pies al fin tocaron tierra, sentí que mi cuerpo pesaba demasiado, además estaba temblando por el frío, ya que mis ropas estaban mojadas. Esto atrasó mi viaje, como estaba solo decidí desvestirme para poner a secarlas con el sol del mediodía, cubriendo mis partes íntimas con las grandes hojas de un arbusto que allí había. Mientras tanto me exigí tomar una siesta para olvidarme por un tiempo del hambre que sentía y que aumentaba con el ejercicio que había tenido. Más tarde, cuando aún no había oscurecido, me volví a vestir con mis ropas casi secas, mis zapatos húmedos y echados a perder, continué mi aventura por un bosque, esta vez no tan frondoso y con un camino más llano. Comenzaba a sentir debilidad hasta el punto que descoordinaba mis movimientos, sentía una mezcla de cansancio y apetito que me hacía nublar la vista. Los primeros rastros del anochecer se asomaban, no un árbol, como una palmera enana con grandes hojas espinosas que tenían unos frutos anaranjados, los pájaros se peleaban por estos, me di cuenta de que habían pocas posibilidades de que aquellos fueran venenosos. Tomé varios, eran dulces y tenían una gran semilla, eso no era muy agradable. Era más semilla de lo que se podía comer. Saciado un poco, me recosté debajo de esta planta, me ganó el sueño que me venció hasta el otro día. Renovadas mis fuerzas continué por la única dirección posible, aunque no tenía la menor idea de hacia dónde conducía. Anduve casi todo el día, comiendo aquellos frutos, ya comenzaban a cansarme. El sol anunciaba la cercanía de la noche. Distinguí un lago, un gran lago, luego del cual continuaba el bosque que se tornaba menos espeso, en medio del mismo había unas rocas que parecían dividirlo en dos, juntas, formaban una elevación de más o menos 2 metros. Observe a los costados del lago grandes montañas, oscuras y perceptiblemente peligrosas. No había manera de seguir mi desconocido camino sino atrevesándolo.
No me animaba a comenzar la hazaña sino hasta el otro día. Temía que me encontrara la oscuridad en el medio de la masa de agua, además prefería estar sin nada de cansancio. A pesar de mi desgano, me costaba pegar los ojos por lo que ocurriría al día siguiente. La aventura me estaba dejando de gustar cuando las cosas se ponían tan feas que hasta mi vida empezaba a comprometer. Lo que debía hacer al despertar me parecía casi un suicidio. Al fin, luego de un muy liviano sueño y con el sol recién salido pero caliente, me lancé al lago. Esta vez no podía nadar tranquilo como la otra vez, siendo que las aguas eran totalmente calmas aunque más oscuras, de un color verdoso, como cuando en las piscinas se mezclan el agua de una perforación con la de lluvia. Llegué al amontonamiento de rocas, intenté treparlo pero me fue imposible. Lo que lograba era resbalar y rasparme. Tenía mis piernas casi en carne viva. Sorprendentemente no lo medité demasiado y comencé a buscar bajo el agua si podía escabullirme por algún orificio, y afortunadamente había uno. Salí nuevamente a la superficie para tomar aire y rezar porque quizás esa sería la última parte de la aventura antes de despedirme del mundo. Cuando había logrado calmar un poco mi corazón y tomar todo el aire posible, hasta sentir que los pulmones me estallaban, me sumergí otra vez al lugar que había visto. Ya dentro de la cavidad, me di cuenta de que tendría que nadar más de lo pensado y él ya no estaba pudiendo resistirlo, por lo que debía hacerlo con más fuerzas y rápidamente. En el momento que ya perdía la esperanza, arribé al otro extremo. Con desesperación me dirigí hacia arriba para tomar el tan extrañado oxígeno. Me había calmado, recuperado el aliento, sentía una gran alegría por el logro de haber podido superar la parte más difícil del viaje hasta ese momento, aunque el cansancio de mis piernas y el dolor de mis brazos me decían lo difícil que sería lograr llegar a tierra. Proseguí, con mucha dificultad. La rapidez con la que crucé la primera mitad del lago era algo imposible esta vez. Faltando poco para llegar a la orilla, mis fuerzas estaban disminuyendo demasiado. Me hundía debido a que mis miembros ya no resistían el peso del agua. Mi respiración se agitaba cada vez más. Cerré los ojos e intentaba concentrarme para llegar lo antes posible. No quería ver hacia adelante para no desesperar más de lo que estaba. Hasta que por fin, sentí que mis dedos tocaban la arena del borde de aquel lago. Gateando me alejé unos metros del agua y quedé tirado en tierra firme para recuperarme. Pasó un largo rato. Las pulsaciones de mi corazón ya no se hacían sentir tan fuertes. Me levanté, comencé a revisar con la vista mis alrededores y noté que, más adelante, en medio de los árboles que se encontraban más esparcidos a diferencia de los demás atrás, había pasto verde, como los que se usan en las canchas de golf. Daba la sensación de un oasis en medio de aquella arboleda. Me acercaba lentamente hacia aquel misterioso y hermoso sitio. Me escondí detrás del último árbol que separaba al bosque de allí. Cada vez estaba más sorprendido por todo ese esplendor. Había una gran fuente blanca de agua, con adornos artesanales. El agua cristalina que fluía de esta formaba como pequeños arco iris con los rayos del sol. Podía ver árboles frutales y majestuosos arbustos adornados con flores de distintos colores y tamaños. Este jardín repartía un aroma que estremecían los sentidos, similar a unos de esos caros perfumes de mujer. Pero lo más impactante era la construcción, un semicírculo de un material como un cristal brillante que, aunque no era opaco, no dejaba ver su interior. Era similar a un diamante gigante. En una parte tenía bordes como los de una puerta. Esta infraestructura estaba apoyada sobre un suelo de pequeñas piedras de distintos colores, desde las que también se levantaban dos columnas blancas de luz, dentro de cuyos faroles parecían arder llamas de fuego azul. Contemplé por mucho tiempo aquello que jamás había visto, esperando ver a alguien que saliera de allí. No quería pensar que vería a aquellas tres, a quienes había visto cuando mi vida aún era normal. No sabía si acercarme porque quizás sería peligroso.
aunque el hambre me hizo pensar que sería mejor arriesgarme, porque de todos modos moriría si no comía algo. Eran muchas las horas en las que no me alimentaba correctamente. Con pasos lentos y precisos, me arrimaba, cuando de repente, la puerta comenzó a abrirse suavemente, sin hacer casi nada de ruido. Retrocedí un paso, preparándome para correr de regreso, si lo que aparecía no era agradable. De repente vi a una de las vistas, antes de la aventura, era la que aparentaba ser la de edad de 20 años, de piel morena, como si estuviera bronceada, tenía ojos marrones claros. Me sentí abrumado por su belleza, aunque sentía un poco de enojo porque la aventura que planearon para mí resultó ser muy riesgosa. Siento una gran confusión en tus pensamientos, menos dijo ella, mientras se acercaba despacio, con una seguridad sorprendente, como había sucedido con la otra joven cuando las vi la primera vez. Hablaba de lo que pasaba por mi mente y que solo yo conocía. Lamento que te haya resultado peligrosa nuestra idea. Realmente estoy confundido y enfadado. No deberías saber qué está pasando por mi mente. Vuelvo a repetir la pregunta que no me respondieron antes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y por qué saben tanto de mis más profundos pensamientos? No puedo decírtelo, quizás no estés preparado. Menos haga, o la mirada. Mírame. ¿Por qué tanta incertidumbre? No es de mi agrado que jueguen conmigo. Respóndeme a lo que te he preguntado, menos la reprendí con el enojo que me comenzaba a fluir. No tengo autoridad para responderte. ¿Qué demonios está pasando? ¿Acaso me dejarán aquí para siempre sin más? Ok, espérame. Ya te daremos todas las respuestas posibles. Dio media vuelta y entró por donde había salido. Tardó un corto tiempo y salieron las tres juntas. Se adelantó la que parecía mayor, de unos 23 años, de pelo negro y de piel blanca como la nieve, presentaba un estilo más dominante que la otra. Comenzó a hablarme de una forma calma pero que a la vez asustaba. ¿Por qué reaccionas de esta manera? ¿Por qué tratas así a las demás? No te hemos hecho daño. Simplemente queríamos que por unos días cumplieras vuestro sueño. No te pusimos obstáculos tan graves como para matarte, porque esta no era nuestra intención. Está bien. Perdón por haber actuado de una manera tan bárbara. Pero deben entenderme también. Jamás me habían sucedido cosas tan raras. Todo lo que viví estos días parece como si la fantasía se hubiera vuelto realidad. Discúlpanos. Nos volveremos a ver. En ese instante, comencé a sentir el mismo mareo que había tenido luego de que me inyectara antes de despertar en el cerro. Súbitamente me hallaba en mi cama. No entendía nada. Mis padres y mis hermanos me saludaron con unos buenos días, como siempre. Sin embargo, presentía que algo andaba mal. No podía decírselo a nadie lo acontecido porque creerían que solo tuve un sueño y se insistía demasiado, hasta que estaba loco. Las fuerzas que tenía antes de que me desmayara por segunda vez habían desaparecido. Lo que continuaba era el desconcierto. Trataba de evitarlo, aunque no podía. En mi familia, me preguntaron varias veces lo mismo. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Pero a todas ellas respondía que no me pasaba nada o que solo tenía un poco de dolor de cabeza. Necesitaba saber más. Al calmarme un poco, fui a la computadora y, por sorpresa, habían pasado una semana aproximadamente desde que me encontré con aquellas personas por primera vez. Es decir, que había faltado aquellos días en casa y nadie lo había notado. Solamente yo, que ahora estaba seguro que lo que había ocurrido no era un sueño. Pasado largo tiempo de lo acaecido, de lo que casi ya me olvidaba, debí quedarme unas horas de más en el trabajo. Eran aproximadamente las 10 de la noche. Volvía solo por una plaza tranquila, que acortaba el camino. De repente me rodearon 5 hombres armados, me apuntaron y me dijeron que si no les daba todo lo que tenía de valor me volaban la cabeza. Rieron todos al mismo tiempo mientras les entregaba todo,
Los malecores ya tenían todas las cosas que querían en sus manos, cuando uno de ellos propuso a los demás: matémoslo. Nos vio la cara y puede traernos problemas. Además, no hay nadie cerca que nos vea. Supuse que ese era el último minuto de mi vida. Por fortuna, con un volumen anormal en el celular que me habían robado decía: si quieres salir de esta aventura, no te muevas. La voz me era familiar, sin embargo enseguida me di cuenta de quién era y me quedé quieto. No me quedaba otra opción que confiar en ellas. Como pequeñas luces empezaron a revolotear frente a mis ojos, se iban haciendo cada vez más grande, hasta que por fin se veía todo blanco. Luego quedé como ciego y sordo por unos segundos y a posteriori, fue todo al revés. Nuevamente vi todo blanco y comencé a escuchar. Enseguida grandes luces blancas iban de aquí para allá, las cuales se hicieron cada vez más chicas hasta desaparecer. Me encontré en un sitio muy extraño. Estaba dentro de un óvalo de cristal con una puerta que se notaba por sus bordes, puesto que no tenía picaporte ni ningún tipo de cerradura. El piso en esta era como de mosaicos blancos iluminados. La mencionada cápsula se ubicaba unos centímetros más elevada que el resto del terreno. Había 4 rampas en los distintos puntos cardinales. Sin previo aviso, la puerta bajó hasta quedar completamente hundida en el piso. Tenía el espacio justo para pasar. Una vez fuera de aquella, estaba en una habitación cuyas paredes eran de color aluminio, tenían como columnas insertadas, presentaba forma ovalada, el techo era del mismo color pero liso. A unos 4 o 5 metros de la cápsula había una máquina como las que se usan en las plantas nucleares, con muchos botones, algunos apagados, otros titilando con luces de distintas tonalidades. También tenían varios tipos de llaves de encendido. Aunque me ganaban las ganas de presionar alguno de estos, me limité a contemplar el extraño aparato. Mientras seguía en el asombro, de la pared surgió una puerta invisible, por decirlo así, se abrió y salieron las 2 jóvenes y la niña. La que aparentaba ser mayor, se adelantó. Nos volvemos a ver. Siempre tienes esa manera tan extraña de hablar. Menos continúe, sabes. Realmente me confundes con tu actitud. A veces siento que no quiero volver a verlas, pero son muy interesantes y me intrigan. Creo que a pesar de todo son buenas. Luego de que me salvaran la vida les agarré aprecio. Menos era la primera vez que hablaba de una manera tan cursi. Es extraño, pero en verdad es lo que sentía. Apreciar, eso no es lo mismo que amar, porque no entiendo bien los conceptos de vuestro diccionario, del idioma que tú hablas. Y jefa dice que no le prestemos atención. Menos interrumpió la otra joven. No entiendo qué es lo que me preguntas. No son cosas que se puedan definir bien mediante un diccionario. Son cosas que deben salir del corazón. No puedes entender bien estos conceptos si en realidad no los sientes, si no surgen de tus sentimientos. Menos jamás pensé que estas palabras pudieran salir de mi boca. Pero jefa dice que los sentimientos son un absurdo, son los que llevarán a los humanos a la perdición. Y si es cierto que el amor y el querer son sentimientos, también son un absurdo que llevan a la perdición. No sé quién es tu jefa, pero necesitas saber mucho de los sentimientos para disfrutar a pleno de la vida. Y otra cosa, ¿por qué hablan de los seres humanos como si no fueran parte de nosotros? Yo soy su jefa. No tiene nada que ver los sentimientos con la vida. Uno puede vivir sin estos, son la causa por la cual no se puede tomar decisiones adecuadas.